desde que empezó el año, más de 50.000 personas han sido despedidas de las grandes empresas tecnológicas, Meta, Google, Amazon. Si contamos todo el año pasado, son más de 200.000 despidos. ¿Qué está pasando en estas empresas que utilizamos todos, que creemos que tienen un crecimiento infinito y que sin embargo están despidiendo a gente? Bueno, de todo eso vamos a hablar con Álvaro Sánchez, que es periodista de la sección de Economía del País. Álvaro, ¿qué hay detrás de todos estos despidos? ¿Qué pasa en estas empresas? Pues yo creo que hay que diferenciar entre dos cosas, razones internas y razones externas. Tenemos ejemplos como el de Meta, que es la empresa propietaria de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, que por ejemplo ha hecho inversiones muy arriesgadas en el metaverso y están perdiendo dinero. Esa apuesta no les ha salido bien y por eso están reduciendo costes. También la enorme competencia que están teniendo con empresas como TikTok, que le está comiendo terreno, y eso también le ha pasado a otras como Netflix, por ejemplo, en streaming, tienen la competencia de HBO, de Amazon Prime, pero no solo son errores particulares de estas empresas, son también un contexto que está siendo bastante adverso, porque tenemos una subida de tipos de interés de los bancos centrales que principalmente afecta a las tecnológicas, porque son las empresas más en crecimiento y son las más afectadas por las subidas de tipos. ¿En qué sentidos tiene importancia los tipos de interés en estas empresas? Pues los inversores, siempre que los tipos de interés suben, automáticamente las empresas que más sufren son las empresas de crecimiento. Y las empresas de crecimiento son, por antonomasia, las tecnológicas. Por eso son las que más están cayendo en bolsa y por eso otras que son un poco colindantes a las tecnológicas, como las criptomonedas, también se han desplomado después de la subida de tipos de interés. Parece que se ha corrido la idea de que estas empresas contrataron a muchísima gente durante la pandemia porque todos comprábamos desde casa, y que ahora están sufriendo esa sobrecontratación. En 2017, estas 5 grandes empresas que dominan la tecnología tenían 926.000 empleados y después de la pandemia tenían 2 millones de empleados. Han contratado demasiado, se han dado cuenta que lo que pasaba en la pandemia, con todo el mundo comprando por internet, con todo el mundo utilizando más dispositivos electrónicos desde casa, eso no va a ser así siempre. Hablamos de despidos en Google, 12.000, en Meta, 10.000, en Amazon, 10.000. Esta semana va a haber despidos en Spotify. Pero hay una empresa que se mantiene intacta, que es Apple. ¿Por qué? Pues las razones que se esgrimen de que Apple no haya sufrido tanto es que ha sido más prudente contratando. Eso no quiere decir que la crisis no la esté afectando, porque por ejemplo sus fábricas en China han estado cerradas, algunas de ellas por culpa de la COVID, porque allí producen parte de los componentes del iPhone, y con la política del gobierno chino de COVID-0, algunas de las fábricas han tenido cierres. Pero Apple ha sido mucho más prudente contratando, entonces ahora nos está viendo obligada a tener que despedir, y sigue siendo la empresa más valiosa del mundo y es la que menos ha sufrido en bolsa. Hay una cosa que está pasando también, de la que hemos hablado aquí, que es la explosión de la inteligencia artificial en todos los sentidos. Claro, estas empresas tecnológicas la van a aplicar o la están aplicando de forma masiva. Entonces, pensando ya en el futuro, esta crisis de despidos se puede agravar porque se empiecen a aplicar elementos de inteligencia artificial. Casi todas las hipótesis futuras sí que hablan de que estas compañías van a necesitar menos gente. Por ejemplo, el CEO de Google, en el email que mandó cuando despidió a estos 10.000 trabajadores, decía 3 veces la palabra inteligencia artificial. Y yo he estado en la fábrica de Amazon Robotics, donde están fabricando su próxima generación de robots, y ahí puedes ver que hay máquinas que ya hacen el trabajo de separar productos, un trabajo que antes hacían los humanos, de mover estanterías. Amazon todavía esgrime que se necesita mucha gente para seguir fabricando esos robots, pero la robotización y la inteligencia artificial probablemente en un futuro reduzcan la necesidad de mano de obra. Y esto... O sea, estos despidos, ¿hasta qué punto están afectando la economía real de los países? Si miramos los datos de empleo, la economía de Estados Unidos tiene una tasa de paro del 3,5%, es la mejor tasa prácticamente de todo el siglo, así que no se está notando tanto y todavía la economía sigue recalentada. El Banco Central estadounidense, que es la Reserva Federal, todavía no da por terminado el fenómeno de la inflación, que sigue subiendo. Entonces se ven muchos carteles de vacantes, el mercado americano sigue absorbiendo trabajadores pese a todos estos despidos. Simplemente quieren anticiparse a una posible recesión, quieren reducir costes porque quieren mantener un modelo sostenible de beneficios, pero no se puede decir que estén en crisis. Álvaro Sánchez, gracias. Gracias a ti.